Hola, en este video les hablaré acerca de una cepa de bacterias capaz de convertir iones tóxicos de cobre en cobre monoatómico. El cobre es común encontrarlo en múltiples aplicaciones industriales debido a sus propiedades dieléctricas, magnéticas, antimicrobianas y catalíticas, por lo que no es de sorprenderse de poder encontrar este elemento en celdas fotoquímicas, paneles solares y compuestos antimicrobianos. Por otro lado, múltiples estudios han logrado identificar microorganismos, especialmente bacterias y hongos, capaces de metabolizar e interactuar con múltiples partículas inorgánicas. Estudios que han trabajado con organismos capaces de sintetizar nanopartículas de cobre destacan el papel de la enzima NADPH para poder realizar el proceso redox necesario. Sin embargo, en estudios anteriores, no se destacan casos en los que se haya sintetizado cobre monoatómico con los mecanismos naturales de síntesis y estabilización. Las aplicaciones que se pueden obtener de la producción de cobre monoatómico están asociadas con la eficiencia de procesos de producción de energía, eventos de catálisis y diseño de sistemas semiconductores. Sin embargo, la síntesis monoatómica es compleja, debido a que los métodos para separar átomos individualmente todavía son poco eficientes y requieren de compuestos químicos de alta toxicidad. Sin embargo, en este artículo se reporta una especie de bacteria procedente de minas de cobre en Brasil, capaces de naturalmente sintetizar cobre monoatómico en condiciones naturales y de manera sostenible y estable. Este descubrimiento podría eventualmente cambiar el desarrollo de la industria eléctrica, química, así como obtener un uso en procedimientos de biorremediación. El descubrimiento de esta bacteria del género Bacillus se observó primeramente en un cultivo con medio rico en sulfato de cobre, donde se presentó un cambio de color en el medio luego de 48 horas de cultivo. El cambio de color en el medio de verde a naranja oscuro representó la reducción del cobre 2+ en el sulfato de cobre a cobre con valencia 0. A partir de este cambio se realizaron análisis de proteómica sobre los individuos cultivados tanto en una solución de control sin sulfato de cobre y otra muestra con sulfato de cobre, con el fin de identificar y reconocer los cambios a nivel de proteínas generados por el medio de cultivo. En los resultados se observaron que en las muestras de control se expresaron 652 proteínas, mientras que en el cultivo de sulfato de cobre se encontraron 458 proteínas expresadas, de las cuales 313 eran compartidas con el control, y 145 proteínas únicas en el medio de sulfato de cobre. Con el fin de comprender la síntesis de cobre, el análisis se realizó principalmente sobre estas 145 proteínas, a las cuales se les fue atribuyendo distintas posibles formas de interacción para la generación de este elemento. La mayoría de estas proteínas se relacionaron con ciclos primarios de metabolismo del carbono, probablemente en respuesta al estrés que puede generar el propio medio de cultivo por su alta concentración iónica y de metales. Otras proteínas se lograron asociar a funciones de resistencia y de transporte de cobre hacia la célula, entre estas, canales AT-pasa tipo P especializados para cobre y otros posibles metales usualmente tóxicos, así como chaperonas internas para el mismo transporte de iones de cobre hacia el periplasma de la bacteria. Por último, se identificaron algunas posibles proteínas involucradas directamente en el proceso de biosíntesis y estabilización del cobre monoatómico. Entre estas se destacan isomerasas, reductasa y transferasas capaces de poder reducir el sulfato para liberar iones de cobre dentro de la célula. Por otro lado, entre las proteínas relacionadas con el proceso de reducción de estos iones de cobre, se identificaron dos variantes de NADH, así como la proteína ferritina, la cual contiene una molécula activa de hierro capaz de donar los electrones al ion de cobre y producir el cobre de valencia 0. Los electrones son restaurados por medio de una oxidación de citrato que recupera la capacidad reductora de la proteína. Para comprobar la presencia y calidad de las partículas monoatómicas de cobre, se utilizó en primera instancia un análisis con microscopía electrónica de transmisión para evaluar el tamaño de las partículas y compararlas con valores teóricos para el cobre elemental. Algunas de las desviaciones del tamaño se atribuyeron a átomos sobrepuestos y errores en la resolución del microscopio. Sin embargo, estas pruebas sí lograron comprobar la presencia de cobre monoatómico elemental en las muestras cultivadas en sulfato de cobre. Además, se realizaron pruebas de espectroscopía para generar resultados más conclusivos y confirmar la calidad de los átomos producidos. Con estas pruebas se lograron evaluar las concentraciones de elementos en la muestra por medio de los niveles de energía y frecuencias de radiación producidas por radiaciones artificiales ejercidas sobre los átomos en la muestra. Por último, también se logra comprobar la valencia de 0 de estos átomos por medio en un análisis fotoelectrónico con rayos X. En conclusión, se logró demostrar la capacidad de esta bacteria de producir cobre monoatómico en el interior de la célula.
Con esto se propone una forma eficiente de sintetizar cobre monoatómico para uso industrial, con bajo costo y alta calidad. La incorporación de procesos de biosíntesis abre paso a cambios en procesos que actualmente requieren prácticas que pueden resultar poco sostenibles e invita a profundizar en el estudio de múltiples ambientes con el fin de descubrir organismos que faciliten la síntesis de otros componentes monoatómicos para el desarrollo de tecnologías, ingenierías y medicina.